Antes de comenzar, suscríbase y active la campanita. Cada semana compartimos historias de fe y esperanza. Es gratis y así YouTube le avisará cuando publiquemos el próximo capítulo. Quédese hasta el final. Hoy hay un giro que no querrá perderse. En las polvorientas calles de Medellín, donde el sol del mediodía convertía el asfalto en un espejo ardiente, un adolescente de 17 años, llamado Mateo Ramírez, caminaba con pasos lentos y calculados. Sus zapatillas gastadas apenas se sostenían con cordones anudados múltiples veces, y su estómago rugía con una desesperación que ya conocía demasiado bien. Hacía 3 días que no probaba una comida completa. La muerte de su madre 6 meses atrás había dejado un vacío no solo en su corazón, sino también en su mesa, pues ella era quien conseguía los trabajos de limpieza que los mantenían a flote. Mateo se detuvo frente a una panadería en el centro de la ciudad, donde había llegado después de caminar desde su barrio durante 2 horas. El aroma de las empanadas recién horneadas se filtraba por la puerta entreabierta, torturando sus sentidos y recordándole cruelmente lo que no podía tener. Sus ojos oscuros se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. La dignidad era lo único que le quedaba. Fue entonces cuando una voz suave como la brisa matutina lo sacó de sus pensamientos. ¿Estás bien? La pregunta venía de una joven de aproximadamente su misma edad, vestida con un uniforme escolar impecable que delataba su procedencia de algún colegio privado. Su cabello castaño claro estaba recogido en una coleta perfecta, y sus ojos verdes brillaban con una preocupación genuina. Elena Vargas había notado cómo el muchacho miraba fijamente la panadería. «Sí, todo bien», mintió Mateo, pero su cuerpo lo traicionó cuando un mareo súbito lo hizo tambalearse. Elena, con reflejos rápidos, lo sujetó del brazo. El contacto fue breve, pero suficiente para que ambos sintieran una conexión extraña. «No has comido en días, ¿verdad?», preguntó Elena con certeza. Sin esperar respuesta, lo guió hacia el interior de la panadería. «Señora Carmen, 2 empanadas de pollo, un jugo de mango y un pedazo de ponqué de arequipe, por favor». Mateo quiso protestar, pero las palabras se le atascaron cuando Elena se volvió hacia él con una sonrisa que parecía iluminar todo el local. «Mi abuela siempre decía que cuando Dios quiere alimentar a alguien, usa las manos de otra persona. Hoy yo soy esas manos». Sentados en una pequeña mesa bajo la sombra de un almendro, Mateo comió lentamente mientras le contaba fragmentos de su historia. Elena escuchaba sin juzgar, y cuando él terminó, le tendió un papel con su número de teléfono. «Me llamo Elena, y creo que nuestros caminos se volverán a cruzar. Los diamantes se forman bajo presión, Mateo. Tú tienes algo especial». Esa noche, Mateo guardó el papel prometiéndose que algún día sería digno de buscarla. No sabía que esa promesa se convertiría en el motor de una transformación que lo llevaría desde las calles polvorientas hasta las torres de cristal de los empresarios más exitosos del país. Los meses siguientes transformaron gradualmente la vida de Mateo. El encuentro con Elena había despertado en él una determinación férrea. Consiguió trabajo en una fábrica textil donde las jornadas de 12 horas le permitían sobrevivir y ahorrar. Durante las noches, frecuentaba la biblioteca pública donde Doña Esperanza, una bibliotecaria mayor, le prestaba libros sobre administración y finanzas. Elena, por su parte, había regresado a su vida privilegiada en el poblado, pero el encuentro había despertado en ella una conciencia social que sus padres no entendían. Comenzó a participar en trabajos de voluntariado, y cada vez que veía a un muchacho de la edad de Mateo, su corazón se aceleraba preguntándose si él habría logrado salir adelante. La primera gran oportunidad de Mateo llegó inesperadamente. Durante su turno nocturno había notado cómo se desperdiciaban metros de tela por pequeños defectos. Se acercó a su supervisor con una idea.
Don Ricardo, podríamos hacer bolsos y carteras con esa tela que se desecha. Don Ricardo, impresionado por la propuesta, habló con los dueños. 3 semanas después, Mateo tenía su primera oportunidad real, un pequeño espacio, 2 máquinas de coser y 6 meses para demostrar que su idea funcionaba. Los primeros meses fueron agotadores. Mateo trabajaba su turno normal y luego se quedaba desarrollando prototipos. Sus manos se llenaron de cicatrices, pero cada producto terminado lo acercaba más a su sueño. Gradualmente el éxito llegó. Los productos comenzaron a venderse bien y al cabo de 1 año, la fábrica le ofreció una sociedad. A los 20 años, Mateo ya no era solo un operario. Era el socio más joven en la historia de Textiles Antioquia S.A. Pero el destino tenía preparada una revelación que cambiaría todo. Revisando documentos en su oficina, se topó con una foto en un periódico. Era Elena, pero el pie de foto decía algo que lo dejó helado. Elena Vargas, hija del constructor Jorge Vargas, quien falleció trágicamente hace 3 años. La fecha coincidía con el último día que había tratado de llamarla. Elena había vivido una transformación completamente diferente. La muerte súbita de su padre en un accidente había trastocado su mundo. Jorge Vargas había dejado un imperio de construcción, pero también deudas enormes. En meses, la familia perdió la casa en el poblado, los carros de lujo y su posición social. Elena tuvo que abandonar la universidad para trabajar como asistente administrativa, ayudando a su madre a mantenerse a flote. Durante estos años difíciles, Elena había pensado muchas veces en aquel joven de la panadería. Se preguntaba si habría logrado salir adelante, si habría encontrado trabajo estable. Irónicamente, ahora ella entendía de primera mano lo que significaba preocuparse por el dinero del alquiler. La nueva vida de Elena transcurría en un modesto apartamento en Buenos Aires. Cada mañana tomaba 2 buses para llegar al trabajo, y cada tarde regresaba cansada pero decidida. Sus antiguas amigas la habían abandonado gradualmente, pero Elena había descubierto que la adversidad también enseñaba lecciones valiosas sobre la verdadera amistad. Mateo, mientras tanto, había expandido su negocio más allá de los textiles. Con las ganancias había invertido en bienes raíces, comprando propiedades en barrios populares que remodelaba y vendía a familias trabajadoras. A los 25 años, era propietario de una empresa que empleaba a más de 50 personas, pero el éxito material no había llenado el vacío que Elena había dejado. Había contratado a un investigador privado para buscarla, pero la información lo confundía. Elena Vargas parecía haber desaparecido del radar social. La verdad era que Elena no solo había perdido su posición económica, también había perdido su identidad social. Las personas que antes la saludaban efusivamente, ahora la ignoraban. Esta experiencia le había enseñado lecciones brutales sobre la naturaleza condicional de muchas relaciones humanas, pero también le había dado una perspectiva más auténtica sobre lo que realmente importaba. El primer encuentro después de 15 años no ocurrió como en las películas. Mateo supervisaba la remodelación de un edificio, y Elena pasaba por la misma calle camino a una cita médica para su madre. Él la reconoció primero, a pesar de que el tiempo había cambiado sus rostros de maneras inimaginables. Elena. La voz de Mateo sonó incierta, casi temerosa. Ella se detuvo en seco, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Cuando se volvió y vio al hombre exitoso en que se había convertido, sintió una mezcla extraña de orgullo y tristeza. «Mateo», susurró ella, y en esa palabra estaban contenidos 15 años de preguntas y recuerdos guardados como tesoros secretos. «He pensado en ti cada día desde aquella tarde», le dijo Mateo con honestidad que la desarmó. «Quería encontrarte, decirte que tenías razón sobre los diamantes, que logré salir adelante, pero sobre todo agradecerte por creer en mí. Yo también he pensado en ti», admitió ella, «especialmente en los momentos difíciles. Me preguntaba si habías logrado convertirte en ese diamante».
La ironía no se les escapó. Él había logrado el éxito que ella había perdido, mientras que ella había adquirido la sabiduría que él había necesitado. Mateo la invitó a tomar café en una pequeña cafetería. Elena le contó sobre la muerte de su padre, la pérdida de la fortuna familiar, los años de lucha. Él escuchó, comprendiendo que el destino había jugado con ellos de maneras inesperadas. «Hay algo que necesitas saber», le dijo Elena. «Aquella tarde no estaba ahí por casualidad. Había estado observándote varios días, viendo cómo caminabas por el centro sin poder comprar nada. Mi corazón se partía cada vez que te veía. ¿Por qué te habría importado un desconocido como yo?», preguntó él. Elena sonrió con la misma calidez intacta. «Porque vi en tus ojos dignidad. A pesar del hambre, a pesar de la pobreza, mantenías la cabeza en alto. Eso me dijo todo sobre quién eras realmente». Esa tarde se convirtió en muchas tardes, cenas y largos paseos por la ciudad donde ambos habían vivido transformaciones dramáticas. Mateo le propuso ayudarla económicamente, pero Elena rechazó gentilmente. «Si vamos a construir algo juntos, tiene que ser porque nos elegimos mutuamente, no porque uno necesite rescatar al otro». La decisión de casarse no fue romántica ni impulsiva. Fue práctica y profunda. Ambos habían aprendido que el amor verdadero no era solo sentimiento, sino compromiso, respeto mutuo y la voluntad de caminar juntos independientemente de las circunstancias. Mateo le propuso matrimonio en el mismo lugar donde se habían conocido, frente a la panadería, donde la señora Carmen aún trabajaba, y los reconoció inmediatamente. Sabía que ustedes volverían a encontrarse. El amor verdadero siempre encuentra su camino. Elena aceptó con lágrimas en los ojos, no porque Mateo fuera millonario, sino porque había mantenido intacta la esencia de bondad que había visto desde el primer día. Su boda fue sencilla pero significativa, en una pequeña iglesia del barrio donde Mateo había crecido, con las personas que realmente importaban. Doña Esperanza, don Ricardo, Patricia, la madre de Elena, y los empleados de su empresa que lo respetaban como mentor y amigo. Durante la ceremonia, mientras intercambiaban votos escritos por ellos mismos, Mateo recordó las palabras sobre los diamantes que se forman bajo presión. Ahora entendía que ambos habían sido sometidos a esa presión transformadora, y que su amor había brillado más intensamente porque había sido forjado en las dificultades. Al regresar de su luna de miel, decidieron vivir en una casa cómoda, en un barrio de clase media, donde pudieran tener vecinos reales y una vida auténtica. Mateo expandió su empresa para incluir programas de capacitación laboral para jóvenes vulnerables, mientras Elena trabajaba como coordinadora, utilizando su experiencia personal para conectar con los beneficiarios. Su historia se convirtió en inspiración para muchos jóvenes. Mateo y Elena compartían abiertamente sus experiencias, demostrando que las circunstancias de origen no determinan el destino final, pero que el éxito verdadero se mide en la capacidad de mantener la integridad y los valores humanos fundamentales. 5 años después, mientras celebraban el nacimiento de su primer hijo Santiago en el mismo hospital donde Elena había nacido, reflexionaron sobre la extraña simetría de sus vidas. El bebé representaba no solo su futuro como familia, sino la culminación de un viaje que había comenzado con un acto simple de bondad. ¿Crees que Santiago tendrá que enfrentar las mismas dificultades?, preguntó Elena. Mateo sonrió, acariciando la cabecita del bebé. Espero que sí, no las mismas, pero desafíos que lo hagan crecer, que lo conviertan en una persona de carácter. Elena asintió, comprendiendo la sabiduría de esas palabras. Habían aprendido que la felicidad verdadera no viene de la ausencia de problemas, sino de la capacidad de enfrentarlos con dignidad, amor y determinación. La familia estableció una tradición.
Cada aniversario de su primer encuentro visitaban la panadería donde todo había comenzado. La señora Carmen, ya anciana, siempre los recibía con las mismas empanadas, y Santiago escuchaba fascinado la historia de cómo sus papás se habían conocido. Cuando Santiago tenía 10 años, organizaron una gran celebración del 10º aniversario de su reencuentro. Invitaron a todas las personas importantes en su historia, los empleados originales, los beneficiarios de sus programas que habían salido adelante y, por supuesto, la señora Carmen. Durante la celebración, Mateo y Elena renovaron sus votos, rodeados de una comunidad que habían ayudado a construir. Hace 15 años, una niña rica ayudó a un niño pobre, dijo Mateo, pero lo que realmente pasó fue que dos almas se reconocieron y decidieron caminar juntas hacia algo mejor. Elena añadió: hemos aprendido que el amor verdadero no es solo encontrar a la persona correcta, sino convertirse en la persona correcta para alguien más. Esa noche, sentados en el columpio de su jardín, contemplaron la ciudad que se extendía ante ellos. ¿Sabes qué pienso cuando veo todas esas luces?, preguntó Elena, que cada una representa a alguien que está luchando, soñando, esperando. Y me pregunto cuántas historias como la nuestra están esperando a comenzar. Mateo la besó suavemente. Tal vez esa sea nuestra misión real. No solo vivir nuestra historia de amor, sino inspirar a otros a creer que sus historias también pueden tener finales felices. Los años siguientes confirmaron la sabiduría de esas palabras. Santiago creció convirtiéndose en un joven reflexivo que heredó tanto la visión empresarial de su padre como el corazón compasivo de su madre. La empresa continuó expandiéndose, pero nunca perdió su compromiso social. Cuando Santiago se casó con Valentina, una joven venezolana que compartía sus valores, la tradición familiar continuó con nuevos matices. Su boda se celebró en la misma iglesia, pero la recepción combinó tradiciones colombianas y venezolanas, representando la evolución natural de una familia que había aprendido a celebrar las diferencias como fortalezas. El primer nieto llegó en una tarde lluviosa de abril. Isabela nació con los ojos verdes de su abuela y una determinación evidente en su llanto fuerte. Cuando Mateo la sostuvo por primera vez, sintió que se cerraba un círculo perfecto. De adolescente hambriento sin familia, había llegado a ser abuelo de una niña que crecería rodeada de amor y oportunidades. «Abuela», le preguntó Isabela cuando tenía 4 años, «¿por qué papá dice que ustedes tienen la historia de amor más bonita del mundo?» Elena, enseñándole a hacer empanadas, le explicó: «Porque aprendimos que el amor verdadero es decidir todos los días ser amable y generoso. Y cuando tienes mucho amor, naturalmente quieres compartirlo con otras personas que lo necesitan». Esta conversación se convirtió en una de muchas que formaron el carácter de Isabela, quien desde pequeña mostró la combinación fascinante de todas las mejores cualidades de su familia. Cuando Isabela cumplió 10 años, la familia organizó una celebración que coincidió con el 25º aniversario del reencuentro de sus abuelos. 4 generaciones estaban representadas. Isabela sorprendió a todos recitando un poema que había escrito sobre la historia familiar. Había una vez un niño con hambre de comida y sueños, y una niña con corazón grande y manos generosas. Se encontraron cuando eran jóvenes y se perdieron por años, pero el amor verdadero siempre encuentra su camino. Ahora son abuelos que nos enseñan que ser rico no es tener mucho dinero, sino tener mucha gente a quien amar. La simplicidad y verdad de esas palabras conmovieron a todos los presentes, confirmando que el mensaje esencial de su historia se transmitía naturalmente a la siguiente generación. Años más tarde, cuando Isabela anunció que quería estudiar desarrollo internacional, Elena y Mateo reconocieron en su elección la evolución natural del compromiso familiar con la justicia social. Cada generación interpretaba el legado a su manera, pero la esencia permanecía constante:
Standing en el lugar donde su historia había comenzado, Elena y Mateo reflexionaron sobre el remarkable journey que los había llevado hasta ese momento. Habían transformado un momento de hambre en abundancia, dos historias familiares quebradas en plenitud, éxito individual en beneficio comunitario. Cuando te vi frente a esa panadería hace 35 años, le dijo Elena a Mateo, nunca imaginé que crearíamos algo tan hermoso y duradero. Y cuando me diste esa empanada, respondió Mateo, nunca imaginé que un acto de bondad generaría suficiente amor para sostener generaciones. Pero eso es lo que pasa cuando plantas semillas de bondad, crecen de maneras inesperadas. Su historia había demostrado que el amor verdadero, cuando es genuino y acompañado por la acción, tiene el poder de transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. Y en algún lugar de la ciudad, tal vez en ese mismo momento, otro adolescente hambriento caminaba past otra panadería y otra persona de corazón generoso se preparaba para ofrecer el tipo de ayuda que podría cambiar dos vidas para siempre. Porque así funciona el amor real, no solo transformando a quienes lo experimentan directamente, sino inspirándolos a crear las condiciones para que otros experimenten transformaciones similares, creando un ciclo infinito de esperanza que hace el mundo un poco mejor con cada acto genuino de bondad.